recién charlábamos con Gastón Remy, concejal electo en la provincia de Jujuy por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, y charlábamos un poco de algunas primeras conclusiones de la elección, pero nos vamos a meter también en algunas cuestiones que tienen que ver con la historia reciente, ¿no?, de las elecciones en Jujuy y de cómo se mueve el régimen político, el régimen electoral. Estas elecciones del 2021 jujeñas le agregan ritmo un poco allá a la pelea, a la batalla, a la disputa electoral que se viene para este año. ¿Y qué aparece? Que la mística del voto, la reivindicación de ese momento cúlmine de la democracia representativa, la euforia republicana del acto de sufragar no puede estar más lejos del escenario que está atravesando Jujuy, ¿no? No tiene mucho que ver realmente con esto. Recién charlábamos con Gastón y nos queremos detener en dos ejes. El primero lo dejó bastante claro Gastón, de cómo se expresa, ¿no?, el régimen político electoral en Jujuy. Un régimen con fuerte hegemonía radical, una de las piezas fundamentales de Juntos por el Cambio, al menos de las piezas federales fundamentales de Juntos por el Cambio, y una hegemonía que cuenta con un segundeo permanente, un segundeo persistente del PJ, ¿no?, de sus aliados del peronismo, y en este caso de las listas del Partido Justicialista, que está identificado con el Frente de Todos en este momento a nivel nacional. Es decir, no solamente con peronismos federales, que hay veces que los progres se enojan, ¿no? Hay veces que discutís quizás con un votante del peronismo o del Frente de Todos y le discutís sobre algún federal o algún feudal como puede ser Morales y se ponen medio mal, pero acá estamos discutiendo de aliados bastante persistentes y permanentes del gobierno de Morales en la provincia de Jujuy. Bueno, hay reglas en estas elecciones y hay reglas que están escritas, es decir, son las normas electorales de la provincia, y una de estas reglas y de estas normas apunta al problema de la proscripción, que recién lo comentaba Gastón, una proscripción clara, ¿no?, con la búsqueda de que queden en la legislatura las dos principales fuerzas y sobre todo también inmunizar a la legislatura ante el acceso de fuerzas críticas, ¿no?, como puede ser el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ahora, en este caso concreto en la provincia de Jujuy, inmunizar la legislatura de todo lo que no son las dos principales fuerzas políticas de la provincia. Esto lo hemos resumido con la idea de los 30.000 votos o los 30.000 votos para buscar un número redondo o los 28.500 votos necesarios para acceder a una banca en la legislatura, y este número, que es un número total, pero que se desdibuja mucho en función de la cantidad de gente que participa en la elección, ¿no? Nicolás del Caño lo sintetizaba así, ponemos ahí el Twitter en pantalla, el tweet de Nicolás, y resumía de esta forma cómo Morales encaró la elección. Dice: adelantó la elección en plena pandemia, logró la menor participación en décadas, mantiene el piso proscriptivo atado al total del padrón electoral. Con el 30% del padrón total, es decir, con el 30% del conjunto de la gente que está habilitada a votar, se llevaría el 70% de las bancas que se eligen. Ese es el dato que plantea Nicolás del Caño y dice: una autocracia, salvo por su sociedad con el Partido Justicialista, ¿no? O sea, una autocracia ampliada, ahí con el apoyo del PJ en la provincia de Jujuy. Otro dato que agrega Nicolás del Caño en otra de las cuestiones que escribía es que el gobernador de Jujuy, con solo el 26% de los votos del padrón, se queda con el 75% de las bancas. Son estos argumentos que aparecen poco, como charlábamos hace un rato con Gastón, incluso cuando aparece el radicalismo festejando la elección, bueno, de esto no se habla nada. Pero después hay otro nivel que se abre, que Gastón lo mencionó al pasar, pero nos queremos detener un poco, que tiene que ver con lo que sucede ya por encima de la letra escrita, ¿no?, por encima de la norma electoral, y que se relaciona con acciones que tienen directamente que ver con una actitud o con acciones de tipo fraudulentas, ¿no? O sea, donde el propio régimen pasa por encima de la legalidad que el régimen plantea. Por ejemplo, durante la elección de este domingo, se denunciaron algunas cuestiones como urnas que llegaron abiertas al lugar donde había que contar los votos, a la Federación de Básquet, la prohibición de que los fiscales realicen la fiscalización en cada una de las escuelas,
y también otras cuestiones que sí estuvieron legitimadas porque se votaron, como el desdoblamiento, ¿no?, de las elecciones respecto de las elecciones generales. ¿Esto qué produjo, por ejemplo? Que no estaban los espacios gratuitos para difundir las ideas, fundamentalmente de las fuerzas opositoras, ¿no? Porque el régimen obviamente tiene sus aparatos de publicidad, tiene pauta, tiene, bueno, el dinero que surge del propio Estado también para hacer su campaña. En el alerta de las formas democráticas que aparecen en la elección están estos hechos del domingo, pero también hay una historia en las elecciones de Jujuy, que están bancadas también por la estructura que armó en el terreno de la justicia, ¿no? En este caso, el gobierno de Morales. Morales, por ejemplo, incluyó dentro de los jueces, dentro de las máximas instancias de decisión judicial de la provincia, incorporó jueces que le responden directamente y que en parte explica, digamos, cómo viene actuando y cómo viene bancando cada una de las maniobras y de las distintas cuestiones que plantea respecto de cómo se vota en la provincia de Jujuy. Comencemos por las más recientes. Por un lado está el caso de Gastón Remy, charlábamos recién con él, que con una decisión sin ningún tipo de explicación no pudo asumir en la banca que había conquistado con el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, en el marco de lo que es una práctica del Frente de Izquierda, que es la rotación de las bancas, ¿no? O sea, Gastón tenía que asumir por la vía de la rotación de las bancas y el régimen de Morales no se lo permitió sin ningún tipo de explicación pública. Es una campaña que tiene larga data ya, una denuncia que se ha realizado y que hoy está en la Corte Suprema para ver cómo se resuelve, ¿no? Porque no hubo posibilidades de resolverlo en la vía de la justicia de Jujuy y tampoco con el apoyo de otras fuerzas políticas que no han acompañado este planteo. Y hay otros ejemplos donde en el régimen jujeño se meten directamente con los representantes electos. Por ejemplo, la legislatura avaló la suspensión de un legislador a pedido de un titular del PJ porque había salido a cuestionar su sociedad con el gobernador, ¿no? El propio presidente del PJ provincial impugnó a uno de sus legisladores porque había salido a cuestionar su sociedad con Morales en este caso. Y también suspendieron a un concejal por emitir opiniones en una radio. El tipo había salido en la radio a decir algunas opiniones políticas y lo suspendieron en el Consejo Deliberante por estas opiniones públicas. Hubo también denuncias de fraude en el año 2001 y en el año 2013, cuando gobernaba Fellner al frente del PJ provincial. Y en el 2007 la Corte Suprema intervino dando el triunfo a la Unión Cívica Radical a la Intendencia de San Salvador de Jujuy tras varios meses de denuncias de fraude. Otro de los casos donde estuvo también involucrado el Frente Izquierda y finalmente salió favorable fue en el 2017, donde en Libertador General San Martín directamente se manipularon los votos, habían salido una serie de números en el escrutinio provisorio que daban al Frente de Izquierda como ganador, y finalmente cuando se fue a los votos totales, digamos, al cierre del conteo, dio llamativamente como ganador a la UCR. Esto generó un repudio, un rechazo también en las presentaciones pertinentes y una movilización que finalmente hicieron torcer la balanza, ¿bien? Y la izquierda ratificó el triunfo, pero hubo ahí un claro movimiento de votos entre lo que había dado el escrutinio provisional y el escrutinio definitivo. Entonces, las elecciones de Jujuy en este marco dejan una imagen inicial de cómo arranca esta segunda ronda electoral. Primero habíamos tenido la ronda de Misiones y donde pinta un poco cómo están actuando algunos de los principales actores, si se quiere incluso los tres principales actores con proyección nacional, ¿no? Juntos por el Cambio, por un lado, y sus aliados, el gobernador Gerardo Morales, por otro lado, el PJ y el Frente de Todos, y por otro lado la izquierda, que aparece como una tercera fuerza clara. Dos de estas fuerzas, la UCR de Morales y el PJ, aparecen en este punto, más allá de los roces que aparecen de la grieta, las disputas, a veces las opiniones cruzadas en la televisión, en este punto que incluye proscribir a la izquierda y que no pueda acceder a una de las bancas, o sea, buscando las mil y una formas de que la legislatura quede concentrada en las dos principales fuerzas políticas. Bueno, acá no tienen ningún tipo de diferencia, están actuando totalmente de conjunto. Como te contamos hoy en la comunidad de la Izquierda Diario, en el mensaje que llega
cada día. Hoy empieza el escrutinio definitivo y ya empezaron a revisarse las actas, los telegramas y las urnas en esta pelea, ¿no? Y el Frente de Izquierda va a hacer presentaciones también legales para demostrar las irregularidades, las maniobras y seguir la pelea contra el régimen de Morales y el PJ, y será un lugar más a donde ir a pelear hasta el último voto por esta representación de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud en la provincia de Jujuy.